Hola, a continuación explicaré algunos de los temas que conforman la unidad número 4, que lleva como nombre Administración y Organización Física de Centros de Cómputo, de la materia Administración de los Recursos y Función Informática. La unidad número 4 está compuesta por los siguientes temas: selección del espacio físico, análisis de riesgo, condiciones físicas de ubicación, condiciones de construcción, disponibilidad y requerimientos de sistema eléctrico, temperatura y humedad, amenazas, medidas y seguridad, normas de seguridad y, por último, ergonomía aplicada a los procesos informáticos. Para comenzar, veremos la definición de lo que es un centro de cómputo. ¿Qué es un centro de cómputo? Un centro de cómputo es una entidad o departamento que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada, equipados con hardware y software necesarios para cumplir con distintas tareas. Ahora que ya sabemos lo que es un centro de cómputo, vamos a pasar al primer tema de la unidad 4, que lleva como nombre selección del espacio físico. Para el espacio físico, el centro de cómputo debe tener una ubicación estratégica en el edificio de la organización para que sus usuarios potenciales tengan un acceso físico adecuado. Las vías de comunicación deben ser las apropiadas para el usuario. Lo ideal es que el centro de cómputo esté en un punto donde desde cualquier parte del edificio se pueda llegar rápidamente. En la selección del lugar se deben considerar los siguientes aspectos. 1. El medio ambiente externo. Es necesario realizar un adecuado estudio de la ubicación, ya que esto permite determinar el lugar más adecuado, donde factores como naturales, de servicios y de seguridad sean los más favorables. 2. Adecuar con lo que se tiene. Cuando en la organización ya se tenga destinado el local o espacio físico y no hay otra alternativa, lo único que se puede realizar son los arreglos necesarios para la instalación. 3. La distribución en planta. Consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución en el cual se realizan pruebas de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean las más adecuadas. 4. Local físico. Se analizará el espacio disponible, el acceso de equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, áreas adyacentes para almacenamiento, elementos de seguridad, entre otros. El siguiente tema lleva como título Análisis de riesgo. Realizar un análisis de riesgo es el primer paso que debe darse para conseguir la seguridad adecuada del centro de cómputo. Permite detectar los puntos débiles sobre los que se aplica o reforzar medidas de seguridad. Los principales riesgos o factores a los que se enfrenta un centro de cómputo son errores humanos, fallos de los equipos, robo de la información o equipos, virus, desastres naturales, entre otros. Dentro del análisis se deben tener en cuenta ciertas medidas de seguridad, las cuales se dividen en dos tipos. El primero son las medidas de seguridad activa, que son aquellas cuyo objetivo es anular o reducir los riesgos existentes o sus consecuencias para el sistema. El segundo son las medidas de seguridad pasiva, las cuales están destinadas a estar preparado si llega a producirse algún desastre. Asimismo,
Se debe llevar a cabo un plan de contingencias, el cual se trata de un conjunto de procedimientos de recuperación para casos de desastre. Es decir, es un plan formal que describe pasos apropiados que se deben seguir en caso de un desastre o emergencia dentro de un centro de cómputo. Ahora, el siguiente tema son las condiciones físicas de ubicación. La ubicación física es el lugar donde debe estar ubicado el centro de cómputo y sus respectivas áreas informáticas, cumpliendo con los siguientes requisitos. Estar en un lugar donde no pueda acceder personal no autorizado. Debe existir aire acondicionado, además de tener extinguidores, rutas de evacuación, y también es muy importante saber la cantidad de secciones en que se va a dividir el área de acuerdo al servicio y las necesidades que tenga el usuario o el personal que labora en el centro. El siguiente tema son las condiciones de construcción. Para llevar a cabo una buena construcción de un centro de cómputo, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. Local físico. Se analizará el espacio disponible, el acceso de equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, áreas adyacentes para almacenamiento, elementos de seguridad, entre otros. El espacio del equipo se determina de acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos, las cuales se encuentran en el manual que el proveedor debe proporcionar cuando éste se adquiere. Espacio y movilidad. Algunas de las características que debemos tomar en cuenta para las instalaciones de un centro de cómputo son altura, anchura, posición de las columnas, posibilidades de movilidad de los equipos, suelo móvil, etc. Se debe buscar la parte más conservadora, la cual debe estar lejos del área de tránsito, tanto terrestre como aéreo. También lejos de equipos eléctricos, tales como radares y equipos de microondas, etc. No debe de contener señal alguna que lo identifique como la ubicación del equipo. Paredes y techo. Las paredes irán con pintura plástica, inflamable y lavable para poder limpiarlas fácilmente y así evitar la erosión. El techo deberá pintarse, así como las placas de techo falso y los amarres. La altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre los 2,70 y los 3,30 metros para permitir la movilidad en el aire. Piso falso. El piso falso debe colocarse sobre una superficie completamente plana. Además de que se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del personal. Además, debe contener un sellado hermético, nivelado topográfico y se debe cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso, los dispositivos, las cajas de conexiones y cables de alimentación eléctrica. La altura recomendable será de 18 a 30 centímetros, con el objeto de que el aire acondicionado pueda fluir adecuadamente. Puertas de acceso. Es de gran importancia tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos. Las puertas
deben ser de doble hoja y con una anchura total de 1,40 a 1,60 centímetros, además de crear rutas de salida en caso de emergencia. Otro de los temas es la disponibilidad y requerimientos del sistema eléctrico. Uno de los puntos más importantes que deben tenerse en cuenta al momento de construir un centro de cómputo es el suministro eléctrico, ya que si no se efectúa un buen cálculo sobre la carga que se va a utilizar, esto podría ser causa de serios problemas a la hora de utilizar el equipo. A continuación, se presentan los siguientes aspectos que se deben tomar en cuenta. Plantas eléctricas. Es muy importante que el cableado eléctrico para la planta esté instalado correctamente y debe tener un polo a tierra apropiado. Se necesitará un circuito de transferencia para proteger la planta del servicio eléctrico público. Sistemas de flujo o suministro continuo, UPS. Es importante proteger el equipo electrónico por fluctuaciones de poder o altibajos que pueden ocasionar daños al equipo. Los discos de las computadoras tienen un pequeño motor que necesita ser protegido y usualmente toma tiempo verificar los daños que estos ocasionan al equipo. Los ruidos en la electricidad pueden igualmente quemar la fuente de poder de las computadoras. Para determinar el tipo de UPS es necesario conocer que UPS es de red o individual. Si es de red, se debe medir el número de máquinas que están conectadas a la red UPS, y si es para una sola máquina, un UPS de 650 es suficiente. Acondicionadores de línea. Sirven para eliminar las variaciones del voltaje y el ruido eléctrico en grados variantes, pero no almacenan energía eléctrica, lo que significa que no pueden contrarrestar interrupciones en el suministro de electricidad. Polo tierra física. Es una instalación eléctrica que permite absorber las descargas eléctricas conformada por una varilla de cobre de 3 metros enterrada bajo el nivel del suelo y de preferencia en un lugar con humedad, complementada con sales y carbón para mejorar la asimilación de las descargas. Suministro eléctrico. El suministro eléctrico instalado en el centro de cómputo y en particular a la alimentación de los equipos debe hacerse con unas condiciones especiales, como la utilización de una línea independiente del resto de la instalación, para así evitar interferencias con elementos de protección y seguridad específicos. Además de estos requisitos, también se debe tener en cuenta las siguientes medidas. Cableado. Debemos procurar que el cableado quede por debajo del piso falso, donde es importante ubicar los cables de forma separada, de alto voltaje, de bajo voltaje, de telecomunicación y los de señales para dispositivos de detección de fuego. Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente. Evitar sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto consumo. Cambiar cables eléctricos siempre que estén perforados o con roturas. Aire acondicionado. Se debe proveer un sistema de aire acondicionado que se dedique exclusivamente al centro de cómputo. La temperatura adecuada de un centro de cómputo debe estar entre los 18 y los 21 grados centígrados.
así como la humedad relativa del aire debe estar comprendida entre el 45 y el 65%. Iluminación. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar reflejos en las pantallas, ya que la falta de luz en determinados puntos evitará la incidencia directa del sol sobre los equipos. Además de que la iluminación no debe alimentarse de la misma fuente que la de los equipos de cómputo. Del 100% de la iluminación, deberá distribuirse el 25% para la iluminación de emergencia y se conectará al sistema de fuerza continua. Los reactores deben estar fuera, ya que generan campos magnéticos o, en su caso, deben aislarse. En el área de computadoras debe mantenerse un promedio mínimo de 450 lúmenes, midiendo unos 70 centímetros del suelo. Además de que debe evitarse la luz directa para poder observar adecuadamente en la pantalla. Bueno, pues estas son algunas medidas que debemos de tomar en cuenta para la buena construcción de un centro de cómputo. Explicaré las condiciones de temperatura y humedad. Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura. La determinación de la capacidad del equipo necesario debe estar a cargo de personal capacitado. Para cubrir las necesidades se debe de tomar en cuenta lo siguiente. Distribución de aire en la sala. Los componentes de la sala se refrigeran normalmente mediante la circulación rápida de aire por ventiladores. La entrada de aire se efectúa por debajo de las máquinas a través de rejillas. El aire caliente es expulsado por la parte superior de las máquinas. Distribución por el techo. Se impulsa el aire frío por el techo. Se retorna también por el techo a través de rejillas colocadas encima de las salidas de aire caliente. Se tratan menores volúmenes de aire. Por último, distribución por el piso falso. El espacio entre el suelo del edificio se utiliza como una cámara plena de aire. El aire retorna a la unidad acondicionadora por rejillas en el techo. Es importante tomar en cuenta que el piso falso es de gran importancia para el buen funcionamiento del centro de cómputo. Amenazas y medidas de seguridad en un centro de cómputo. Para empezar, la seguridad es el conjunto de normas preventivas y operativas con apoyo de procedimientos, programas, sistema que ayuda a minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos. Tomemos algunas medidas como son efectuar un análisis de riesgos. La idea es muy sencilla: trazar todos los elementos que conforman nuestro sistema, hardware y software, y observar cuáles involucran más o menos riesgo. Esto desembocará en un plan de seguridad cuyo objetivo es disminuir el riesgo total del sistema. Mantener las cosas simples. Un sistema complejo es más difícil de asegurar y potencialmente proporciona una mayor cantidad de puertas abiertas a los atacantes.
Seguridad en todos los niveles. Esto se puede expresar más sencillamente como no confiar el sistema a un único mecanismo de seguridad. La información fluye a través de los distintos componentes y capas del sistema, y son muchas las instancias en las que se puede mejorar su seguridad. Educar a los usuarios. Una de las mayores ayudas que puede recibir un hacker que intenta infiltrarse en el sistema de una organización consiste en obtener información acerca de éste. Para finalizar, no se debe de olvidar hacer escaneos regulares. Un escáner es un programa que intenta indagar acerca de qué servicios proporciona un computador de la red. Una vez que se conocen estos servicios, un atacante puede centrar sus ataques hacia los mismos. Normas de seguridad. La seguridad en un centro de cómputo no solo se refiere a la protección del hardware, sino también del software. Algunas medidas de seguridad de un centro de cómputo son: impartir instrucciones a los asociados o responsables de no suministrar información. Revisar los planes de seguridad de la organización. Establecer simples y efectivos sistemas de señales. Contar con resguardo de la información que se maneja. Establecer contraseñas para proteger información confidencial y privada. Evitar introducir alimentos, tales como refrescos, para impedir que puedan derramarse sobre las máquinas. No fumar. Cada equipo de cómputo debe contar con un regulador de corriente para evitar problemas o daños en caso de falla eléctrica. Escanear un disquete antes de introducirlo a la computadora para así evitar infectar con algún virus. Estas normas varían y dependen de acuerdo a la función que tenga el centro de cómputo, ya que puede ser de una escuela o de una organización privada. Los objetivos son: asegurar el establecimiento de políticas, estándares, procedimientos y guías de seguridad para el centro de cómputo que reduzcan los riesgos potenciales de modificación, destrucción o revelación de datos y programas. Asegurar que se restringe el acceso al hardware, datos, archivos y a los programas de utilerías en función de la responsabilidad. La seguridad física en un centro de cómputo trata con controladores de acceso, controles de condiciones ambientales, prevención contra desastres naturales y actos malintencionados. Por último, veremos el tema de ergonomía aplicada a los procesos informáticos. La ergonomía es el estudio del rendimiento y el bienestar humano con relación al trabajo, el equipamiento, las herramientas y el entorno. En gran medida, tanto nuestra comodidad como la de los usuarios van a depender de la adecuada disposición del mobiliario y los aparatos, dispositivos de soporte físico y accesorios de pantalla. Los requisitos que debe poseer la pantalla son los mismos para cualquier tipo de usuario. En el caso de puestos de trabajo adaptados, es aconsejable que el tamaño de la pantalla sea lo mayor posible. La parte superior de la pantalla debe coincidir con la altura de los ojos en perpendicular al ángulo de visión.
Si no es posible la eliminación de reflejos mediante la orientación del propio puesto de trabajo, es conveniente que el monitor pueda orientarse vertical y horizontalmente para eliminarlos o reducirlos. Recomendaciones. Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta antes de la instalación del ordenador y sus accesorios. A continuación, se exponen algunas sugerencias en este sentido. El ordenador CPU debe estar próximo a la toma de corriente y a la roseta de la conexión a la red o viceversa. Si se necesitan regletas para los enchufes, es preferible elegirlas con interruptor luminoso para poder asegurar el corte completo del suministro eléctrico. Si fuera posible, es mejor situar la CPU oculta debajo de la mesa. Estudiar la disposición de los cables para que a ser posible no se vean ni resulten accesibles a los niños. Se debe conseguir una silla giratoria con ruedas. Situar el monitor de tal forma que no se interponga entre el escritorio y el usuario. Téngase en cuenta los posibles reflejos de otras fuentes de luz en la pantalla.